Buenas tardes, buenos días, señores y señoras. La Facultad de Educación de la Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado La gran aventura de la educación, que se enmarca como la actividad inaugural del primer ciclo lectivo 2025. Antes de comenzar, les comparto que este conversatorio está siendo transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la Facultad de Educación y puede ser seguido también en las redes sociales. El evento se lleva a cabo en el auditorio Emma Gamboa Alvarado de la Facultad de Educación en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. En caso de ser necesario, las salidas de emergencia de este auditorio se encuentran al costado del escenario y en el ingreso del mismo. En esta mañana saludamos cordialmente a los representantes de la Embajada de la República de Paraguay en Costa Rica. Excelentísimo señor Julio César Duarte Van Humbeck, embajador de la República de Paraguay en Costa Rica. Señora Marta Medina Zorrilla, ministra de la Embajada. Y el señor Mario Fabián Silva, primer secretario. También extendemos nuestros saludos a toda la comunidad universitaria, representación estudiantil y a las autoridades universitarias que nos acompañan, tanto de manera presencial como virtual. A continuación, la decana de la Facultad de Educación, la doctora Gabriela Valverde Soto, dará su mensaje de bienvenida a esta actividad. ¿Me escuchan ahí? Muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Reitero este saludo a todas las personas diplomáticas que nos acompañan esta mañana, personal docente, estudiantes, compañeros administrativos, panelistas de este evento que han tenido esta gran voluntad de acompañarnos en esta mañana, a los docentes del Ministerio de Educación Pública, estudiantes que desde el MEP nos acompañan. Para mí esta es una mañana muy especial por tenerles aquí, por llenar este espacio, porque es uno de los propósitos por los que estamos trabajando en la facultad, y es abrir las puertas de este edificio, que es más que un edificio, de esta comunidad universitaria, a la sociedad costarricense y por supuesto a todas las personas que tienen pues esta vocación por la educación y que les interesa pues seguir trabajando para el crecimiento de la misma. Con gran entusiasmo y compromiso damos inicio a este primer ciclo académico del año 2025 en esta facultad, que es un lugar de encuentro donde la enseñanza, el aprendizaje son las herramientas pues más poderosas para poder transformar el entorno en el que nos desenvolvemos. Vivimos tiempos desafiantes, tenemos una serie de eventos de violencia, de delincuencia que nos están azotando y nos están pues llamando cada vez más a fortalecer lo que es la educación en todos los ámbitos, desde la formación inicial que desarrollamos en nuestra universidad hasta todos los campos de acción que tenemos pues en el entorno educativo. Sabemos que la educación es la clave para romper los ciclos de desigualdad y promover una sociedad más justa y equitativa. Por eso, en este nuevo ciclo, renovamos nuestro compromiso con una enseñanza inclusiva y con el desarrollo de competencias que permitan a nuestros y nuestras estudiantes convertirse en agentes de cambio. Pero hoy, más que nunca, enfrentamos nuevos retos en la educación costarricense. La tecnología y en particular la inteligencia artificial están transformando la forma en la que aprendemos, la forma en la que accedemos al conocimiento, cómo enseñamos y cómo desarrollamos nuestras vidas cotidianas inclusive. No podemos ignorar su impacto y en lugar de temer a estos cambios, debemos abrazarlos con responsabilidad y con una visión crítica, asegurándonos que la inteligencia artificial y otras tecnologías fortalezcan el pensamiento creativo, el razonamiento crítico, la resolución de problemas, pero sobre todo el desarrollo. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de marcar la diferencia, de sembrar esperanza donde hay desesperanza, de abrir puertas donde otros las han cerrado. No seamos espectadores ni espectadoras, seamos todos protagonistas del cambio que nuestra sociedad necesita.
En este ciclo lectivo tenemos una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestro rol en la educación costarricense y para innovar con responsabilidad y pasión. Esta facultad es el corazón de nuestra universidad para ese cambio social. Cada uno de todos somos una pieza clave en la construcción de la sociedad que queremos. En nombre de la facultad, pues quiero extender el agradecimiento profundo al doctor Benjamín Fernández, a todos los colegas que les acompañan en este espacio, a la profesora Claire, al profesor Diego, que han hecho posible, organizando y coordinando pues una serie de acciones para que esto sea posible. Externo mi agradecimiento a mis compañeros administrativos del decanato, que también pues han colaborado profundamente en todo lo que requiere esta actividad. Sin más, pues quiero dar paso a esta sesión, a este conversatorio tan interesante y motivarles para que este ciclo, queridos estudiantes y queridas estudiantes, pues sea una oportunidad para seguir creciendo como personas y para seguir aportando a este país. Muchas gracias. Agradecemos a la señora decana por su mensaje de bienvenida. Ahora tenemos el gusto de dar paso al conversatorio, La gran aventura de la educación, para lo cual invito a los panelistas a pasar al frente del auditorio y les cedo el espacio al vicedecano de nuestra facultad, el doctor Diego Armando Retana Alvarado, quien va a moderar este conversatorio. Muy buenos días. Un placer, pues, para mí y para nuestros colegas aquí enfrente, pues, realizar esta actividad ha sido organizada con muchísimo cariño para que todos y todas ustedes, pues, puedan disfrutar de la gran aventura de la educación. Hemos creado un formato diferente a lo tradicional, de tal manera que se ajuste a la temática, que pueda ser de disfrute para ustedes y que también esto sea pues el inicio de un nuevo curso lectivo, así como la naturaleza es muy sabia, con sus eclipses como anoche, con la llegada del agua, la lluvia, que permite arrastrar todos esos sedimentos, esos nutrientes en los ríos y poder permitir también que germine la vida. Pues así vemos esta oportunidad, este nuevo comienzo en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica para poder cultivar la gran aventura de la educación, el aprendizaje en todas las personas aquí presentes y también una oportunidad de reflexión para todas las personas que tienen a cargo la política pública nacional, que como bien lo ha señalado la señora decana, pues estamos en tiempos difíciles que requiere entender, acercarse a esas problemáticas, pero sobre todo proponer soluciones para el cambio. Así que agradecemos a todas las personas aquí presentes y seguro que vamos a disfrutar muchísimo de esta gran aventura. Procederé a presentar a mis colegas aquí presentes. Realmente nos complace su presencia y además creo que es una gran oportunidad y un privilegio que podamos tenerles acá en esta mañana de marzo. Don Benjamín Fernández Bogado, pues le hemos conocido recientemente gracias al señor Don Otto Chinchilla de Convergencia Global. Gracias, Don Otto, por darnos esta oportunidad de conocer. ¿Me escuchan bien así? ¿Sí? Don Benjamín Fernández Bogado es doctor en Derecho, redactor nada más y nada menos que de la Constitución Política del Paraguay en 1992, de uno de sus capítulos. Fue rector de la Universidad Americana de la República del Paraguay. Tiene posgrados en la Universidad de Navarra de España.
de la Universidad de Minnesota, Syracuse y Harvard de los Estados Unidos de América. Ha sido profesor de varias universidades de América Latina y ha disertado en más de 50 países del mundo. Tiene 4 doctorados honoris causa por diferentes instituciones. Ha escrito 20 libros sobre educación, democracia, sistemas políticos y acceso a la información pública. Y además es hijo de una maestra. Muchas gracias, don Benjamín, por darnos el honor de estar aquí hoy, en esta mañana, en esta gran aventura de la educación. Doña Claire de Meserville, pues es una mujer de cambio, una mujer fuerte, decidida, muy crítica, es madre de 2 hijos y además también es una escritora en potencia. Claire de Meserville es psicóloga, egresada de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en educación con énfasis en desarrollo cognitivo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, también una maestría en prácticas restaurativas de la Escuela de Posgrado del Instituto Internacional para Prácticas Restaurativas, es profesora asociada de la Escuela de Orientación y Educación Especial de esta facultad y cuenta con experiencia como terapeuta, investigadora y consultora. Ha publicado diferentes artículos sobre adolescencia, prácticas restaurativas, resiliencia y psicología educativa. Se desempeña como enlace en comunidades y organizaciones hispanohablantes. Ha facilitado procesos de desarrollo profesional con el Poder Judicial de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros, y sus libros más recientes, La Gaveta, Augurios, Cuentos y Relatos, y también el doctor Benjamín, pues como dijimos, más de 20 libros, algunos más recientes, El Shock Educativo y El Jardín Pandémico. Vamos a comenzar este conversatorio con una dinámica. Ustedes saben que estamos pues en la Facultad de Educación y la creatividad, el pensamiento crítico, pues hay que ponerlo a trabajar. No solamente son declaraciones, sino que hay que traer esa reflexión. A todas y todos ustedes les dieron un papelito en la entrada, lo han completado y se lo entregaron a la estudiante Maciel, quien estuvo ahí saludándoles. Tenemos una canasta enfrente, como son sobre las 9 de la mañana, pues es la hora del picnic. Vamos a hacer un picnic y nos vamos a adentrar en una aventura. Cuando organizamos esta actividad, inicialmente en la reunión con don Benjamín, decía, yo veo la educación como una gran aventura, como un viaje de fascinación, de experiencias, siempre genera expectativa y luego buenos recuerdos, y sea lo bueno o negativo que nos suceda en los viajes, siempre nos ayudan a crecer. Entonces la educación justamente es eso. En la canasta pues hemos depositado parte de algunas de las reflexiones que ustedes nos han compartido muy amablemente. Les hemos preguntado, haremos un viaje por la aventura de la educación, ¿qué llevarás vos? Y nos dicen ustedes, creatividad, voluntad, imaginación, un buen café, humildad, paciencia, ganas de aprender, convicción, ganas de socializar, una mente abierta para aprender, fresco leche, respeto, solidaridad. A un picnic hay que llevar comida. Yo soy el primero que alista la comida, ¿verdad? Escucha, una lupa para ver los detalles que siempre se me escapan. Tener una actitud buena, ganas de aprender. ¿Cómo hacemos para mejorar la educación en un mundo de incertidumbre? Esa también, a los viajes nos llevamos preguntas y son oportunidades para reflexionar internamente sobre nuestra vida y sobre nuestra sociedad. Un cuaderno y un lápiz. Apuntes, juegos educativos. El celular ahora es como una extremidad más para nosotros. No los puedo leer todos porque son muchísimos y este auditorio tiene una capacidad de más de 150 personas y bueno, pero ustedes han llenado esta canasta con muchas otras cosas. Debo decir que la canasta no está vacía porque ustedes han dado ese aporte y además parte del público nos ha dado una serie de elementos
sobre los que vamos a tratar de asociar antes de comenzar con la conversación, con las preguntas que tenemos en este conversatorio, como para facilitar la reflexión. Yo invitaría a Jimena que pueda pasar aquí al frente un momentito y pueda extraer dos elementos y me pueda decir, primero que nos muestre el elemento y con una palabra, cómo ese elemento de ese picnic puede estar relacionado con la educación. Adelante. Jimena es estudiante de del bachillerato y licenciatura en la educación primaria. Entonces, cuento con un libro, El alma de profesor, y cuento con bloqueador. Entonces, creo que el bloqueador funciona para, por ejemplo, estamos en ciencias, vamos a excursiones, vamos a aprender. Entonces, no sé, lo veo como para eso, ¿verdad? Y el alma de profesor, bueno, el profesor nos había dado esta lectura y es algo bastante completo con reflexiones sobre cómo mejorar en el área pedagógica. Entonces creo que es eh, como, como una experiencia, sí. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un bloqueador, no nos puede faltar porque el sol, además en esta época, hay que prestarle atención. Kevin, podrías venir. Kevin es estudiante también de la Facultad de Educación y de la Universidad Nacional de Costa Rica también. Entonces, vas a extraer dos elementos y nos vas a decir al menos una palabra clave relacionada con la educación. Una palabra, sí, lo que usted quiera decir. Jay, yo pienso que los libros, que es muy importante en la educación, leer, leer bastante. También es un mapa, es una guía, como está acá para la excursión, y la cámara para tomar evidencia o fotos de recuerdo. Siempre a un viaje tenemos que llevar una cámara porque necesitamos impresiones de la realidad que vamos a conocer. Y nosotros como educadores, pues tenemos que conocer muy bien esa realidad. Doña Teresa, ¿verdad? Roxana, doña Roxana, ¿podría usted venir aquí y extraer un par de elementos y nos pueda compartir al público, por favor? Adelante. Sí. Mermelada, podría despertar el pensamiento crítico con los integrantes del picnic, pensando en cómo se hizo esta mermelada, de dónde viene, cuáles son los frutos que se utilizaron y cómo nos puede ayudar en la parte nutricional. Este otro creo que es como un desatornillador. Bueno, saber que una herramienta siempre es útil para buscar en los elementos que tenemos a nuestro alrededor cómo están conformados. Generalmente nos gusta mucho desarmar y saber qué tiene adentro las cosas. Bueno, a mí me gustaba de chiquitilla, no sé ahora cómo están los niños. Eso sería. Muchas gracias, doña Roxana. Doña Jacqueline García, ¿usted podría acompañarnos en representación del profesorado de esta facultad? Muchas gracias. Vieran que está pesada. Nos prepararon un buen picnic para esta mañana. Luego vamos a comernos las uvas por ahí. Aquí.
Bueno, yo escogí el pancito porque es indispensable, ¿verdad? Todo lo que nos da sustento y la parte educativa es fundamental, ¿verdad? Y el sustento no es solo es físico, sino también mental y también espiritual. Así que es parte importante de lo que hacemos en educación. Muchísimas gracias, doña Jacqueline. Sí, bueno, como ustedes. Doña Claire, ¿puede usted acercarse a ver qué nos envió el público esta mañana para que poderles convidar a ustedes? Voilà. Bueno, yo las busqué porque dijiste que había uvas. Entonces, bueno, qué sorpresa. Hay unas uvas, hay una manzana. A mí es que me recuerdan que cuando yo estaba niña nos daban uvas y manzanas en las fiestas de la alegría. Ya ahora pues ya no se sienten tan que solo en ese momento uno las tiene, pero me recuerdan a cuando yo misma estuve en la escuela y también, por supuesto, los frutos del trabajo, ¿verdad? Del esfuerzo que rinde frutos, que sean muy dulces. Bien, muchas gracias. Y don Benjamín, ¿puede usted extraer algunos elementos? Bueno, extraigo un líquido vital sin el cual no podemos vivir los seres humanos. Hace muchos años me decían que llegaría el tiempo en que un litro de agua valdría más que un litro de gasolina. Y hoy estamos viviendo ese tiempo al punto de que algunos plantean que la guerra del futuro va a ser la guerra por el agua. Y luego tenemos un repelente líquido, porque vivimos en tiempos del dengue, de la chikungunya y de estos elementos que son transmitidos a través del mosquito. En mi país, en el Paraguay, hace como 3 años, 600 personas murieron de picaduras del dengue. Y Brasil acaba de sacar la primera vacuna contra el dengue, lo que supone muchas esperanzas para la vida. El agua, la vida, sin el cual no podemos vivir, y el repelente para evitar que algunos mosquitos acaben con nosotros. Muchas gracias, don Benjamín. Bueno, para un picnic definitivamente hay que llevar repelente, ¿verdad? Hay que protegerse. La cesta está llena de otros elementos. Hay una esfera del mundo, unas gafas, un mantel. Hay que hacer un picnic con un mantel. Y ese mantel puede ser la base que necesitamos las personas educadoras en cuanto a una base de un plan de estudios, una formación académica para poder no ir a improvisar a un aula, sino hacer un trabajo de mediación pedagógica fundamentado en una formación y en una ética. Así que bueno, con esta introducción comenzamos este picnic académico denominado La Gran Aventura de la Educación. Hemos planteado una serie de preguntas que están distribuidas en 3 bloques. El primer bloque, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese va a ser como nuestro terreno donde nos vamos a situar, ese pasto verde hermoso con esa canasta a dialogar. En ese sentido, pues ahí es donde tenemos que considerar la propia concepción de los fundamentos básicos de una educación. ¿Qué es aquello que sabemos y qué conocimientos debemos agregar sobre lo que ya conocemos en la educación? Al inicio en su discurso la señora decana planteaba que estamos también en tiempos de inteligencia artificial y esto pues nos plantea una serie de preguntas, inclusive hasta dónde están los límites del uso de estas tecnologías. Inicialmente la escritura se realizaba sobre las rocas, en los papiros, y todo ha venido cambiando con el paso del tiempo, pero ¿qué es lo que conocemos hoy en día sobre la educación y qué debemos agregar nuevo a esa cesta? Muy bien, la primera pregunta es bastante provocadora. La primera reflexión que les planteo esta mañana es que nadie enseña nada a nadie que ya no lo sepa.
Parece una contradicción. Se supone que toda experiencia educativa es una experiencia primera a la que determinado. Sin embargo, cuando nosotros observamos el comportamiento de las sociedades, solemos tener un problema, que no sabemos qué es lo que cada persona, cada grupo colectivo en un aula ya sabe antes de que nosotros comencemos a enseñar. Y para explicarles de una manera sencilla, hoy el mayor centro tecnológico en informática del mundo está en el sur de la India, en Bangalore. El mejor politécnico de formación de ingenieros informáticos tiene la India en el sur. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Bangalore? ¿Por qué no en Calcutta, no en Bombay, no en Delhi? Y la respuesta es muy elemental. Cuando los británicos fueron potencia colonial en la India, tenían grandes problemas para encontrar a buenos administradores con buenos conocimientos en matemáticas. En el norte, donde ubicaron sus sedes administrativas, no había la cantidad suficiente para desempeñar la tarea. Hasta que uno le dijo, ahí en el sur, a casi 1000 kilómetros, hay una población acostumbrada al comercio, al intercambio de bienes y servicios, a la multiplicación y división, que tienen una gran capacidad para esto. Los de Bangalore, acostumbrados al comercio más que los de Calcutta o de Delhi, tenían un potencial increíblemente grande y sobre esa plataforma colocaron otros conocimientos años después del proceso de descolonización de la India y hoy tienen 50.000 graduados por año, de los cuales 48.000 se los lleva Estados Unidos con visa de trabajo anualmente. No es casualidad que una de las grandes empresas de Silicon Valley esté manejado por un indio y que varias empresas de informática tengan también a gente venida de esa India tan injusta, tan desigual, tan dividida en castas, donde hay 600 millones de seres humanos que nunca podrán elevarse de la condición en la que se encuentran simplemente porque han nacido en la casta equivocada de ese sistema, reitero, injusto de la India. Entonces, una primera cuestión que tenemos que preguntarnos cuando empezamos la tarea educativa, ¿qué es lo que sabe Costa Rica? ¿Qué es lo que sabe el Paraguay de antemano, agregado como un valor a lo largo de generaciones que han venido de manera constante colocando un elemento más en esa capacidad y en esa tendencia? Cuando los británicos tuvieron un notable problema administrativo con sus colonias, uno de los asesores de la reina Victoria le dijo, la única solución que tenemos es que uno de tus hijos se case con la familia real holandesa. Los mejores administradores del mundo son holandeses y nuestro problema colonial es un problema de carácter administrativo. Terminado lo cual, la reina hizo los arreglos suficientes para que uno de sus hijos se casara con la corte de Orange y con eso el despegue de capacidades que tuvo Inglaterra fue realmente muy enorme. Entonces, cada país tiene unos perfiles que les permite saber cuál es la tendencia. Nunca como maestros nos preguntamos qué es lo que ya sabe el alumno, la familia, el entorno, para poder agregar sobre eso capacidades nuevas, incluso por regiones en países. Hay veces que en un pequeño país, como puede ser Costa Rica o Paraguay, hay regiones que tienen más capacidades orientadas a la matemática, otras a las ciencias naturales, otras a las ciencias físicas, y nosotros nunca hemos hecho un mapeo de aquello que conocemos y sabemos y agregamos conocimientos tras conocimientos por iguales a los mismos alumnos de todas las regiones, lo que no supone agregarle un valor. Eso nos llama definitivamente a la contextualización y revisión de, bueno, ¿dónde estamos situados, verdad? Costa Rica. ¿Qué es Costa Rica? ¿Dónde está? ¿Qué recursos poseemos? Y justamente esa sería la base de la que tendríamos entonces que partir en ese proceso educativo. Doña Claire. Gracias. Sí, y me encanta ese enfoque de esa indagación apreciativa. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el conocimiento? Y cómo lo traemos y cómo le agregamos para lo que tenemos que enfrentar, lo que tenemos por delante. Ahora, si pensamos en qué es, porque tengo acá un papelito con las preguntas para acordarme, ¿qué es lo que ya sabemos? Bueno,
Sabemos que la educación es la base para el desarrollo personal, para la movilidad social, para la esperanza comunitaria. Eso no es ni el agua tibia ni el hilo negro, es lo que ya sabemos. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué es otra cosa que sabemos con certeza aquí en nuestro contexto? Que la educación está en crisis. Eso también lo sabemos, no tenemos duda, lo sabemos. ¿Qué se le debe agregar a eso? Que caer en desesperanza es hundir aún más la educación. Que saber que la educación es crucial y saber que está en crisis, más bien debería de ser una plataforma para saltar hacia acciones y hacia las cosas que nos menciona don Benjamín. Eso quiere decir que aún conociendo esas crisis que ya sabemos, tenemos que darle un enfoque diferente hacia una ruta educativa que sea propositiva para nuestros países, ¿verdad? Y a propósito de eso que ustedes pues han señalado sobre esas bases iniciales para un país que quiera pues emprender inclusive una ruta educativa nacional, tiene que agregar nuevos elementos a la cesta, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que no cambian. ¿Cuáles son esos elementos de la educación que no cambian? Que a pesar de los avances, o porque un país se reconozca como un gran país industrializado, de primera potencia, o puede pasar como Estados Unidos con la tecnología, Silicon Valley, que promueven además muy fuerte desde sus currículos sobre STEM para la enseñanza obligatoria. ¿Qué no cambia en educación? Doña Puedo Claire. empezar brevemente Sí. y le paso el micrófono a don Benjamín. Bueno, la única constante es el cambio, ¿verdad? Cambian las épocas, cambian los contextos, cambiamos las personas, por supuesto que por país, por cultura, incluso dentro del mismo país hay un cambio constante en las diferentes comunidades, pero hay una médula que no puede cambiar, que es un enfoque de derechos y de un principio superior del bienestar de las infancias y las adolescencias, al menos en un contexto de educación pública, que esa es la población a la que atiende. En la medida en la que el bienestar superior y el enfoque de derechos de las infancias y las adolescencias se mantenga en el centro, eso nos va a ayudar a calibrar prioridades, nos va a ayudar a calibrar esperanzas, nos va a ayudar a calibrar proyectos, porque hay otras prioridades también, como la movilización social, como el desarrollo económico, como otro tipo de proyectos que no son poco importantes, lo son, pero hay uno que tiene que ser la brújula. Ese no debe cambiar. Es decir, la persona como el centro de todo ese proceso, ¿verdad? Educativo. Creo que hay habilidades básicas sobre las que no deberíamos innovar los educadores. La mejor formación posible en lectoescritura, la mejor formación posible en matemáticas hasta el 9º grado es fundamental. Yo creo que con esa base le agregamos todo lo que dijo Claire en el sentido de disciplina, de voluntad, de jerarquía, de esfuerzo, de empatía, de sensibilidad, de humildad, de todos esos elementos que permiten sobre esa base matricial comenzar a crecer para hacer realmente el proceso educativo mucho más fascinante en todo. Y hay una cosa que es muy importante, que es despertar la curiosidad. Me pareció fascinante empezar con este paseo en un picnic. Y las dos primeras cosas que salieron fueron un libro sobre Marruecos y un bloqueador solar. Parecieran coincidencia. La primera universidad del mundo se fundó en Marruecos, mucho más que la de Oxford hace 1100 años y cosa parecida. Los marroquíes estaban muy adelantados en conocimientos y le dije cuál era el elemento diferencial cuando visitamos Marruecos que permitió que ellos estuvieran por adelante. Y me dice el gran apego y la gran fascinación y la gran alegría de aprender y enseñar matemáticas. En la mayoría de nuestras sociedades, una de las materias menos atractivas, a las que más sentimos repulsión, es la matemática, porque no nos enseñan para amarla, nos enseñan para hacerla compleja, difícil, tremendamente infructuosa en muchos de los intentos. Y la otra es la cuestión del bloqueador solar. Marruecos tiene una temperatura muy alta, está en el desierto, y una cosa que aprendí en todo este tiempo, después de una operación de carcinoma en la cara, fue de que hasta los 18 años uno desarrolla todos los problemas de piel que aparecen 40 años después en la vida de uno. Si alguien me hubiera enseñado a tener que usar un sombrero hasta los 18 años,
probablemente no hubiera desarrollado esa enfermedad. O sea, si tuviéramos la capacidad de poder entender las tendencias y no quedarnos perplejos ante ellas, si pudiéramos sentir el despertar de la curiosidad y de que cada elemento que aparezca como tal nos despertara la mayor cantidad de relacionamientos con otros planos de curiosidades posibles, la educación nunca va a terminar de ser notablemente atractiva y sugerente. La educación es el único invento original del ser humano. Todo lo demás ha sido inventado a partir de ella. Es ella la que ha supuesto que lleguemos a la luna, que desarrollamos la inteligencia artificial, la nanotecnología. La educación en realidad es un invento original del ser humano que ningún grupo animal ha podido desarrollar jamás en las características que tenemos en la actualidad. Pero para eso, curiosidad, para eso, lectoescritura y matemáticas básicas y por sobre todo, la fascinación de poder saber y disfrutar del saber. Maravillosa reflexión, justamente pues nos habla en relación con el cambio, ¿verdad? Y cómo pues esas transformaciones, por ejemplo, esas culturas árabes, un sitio como Marruecos, ¿verdad? Que ahí venían unos mapas, la idea era presentar también un mapa como su arte, su cultura se propagó pues a otros países, ¿verdad? A través del conocimiento sobre las matemáticas, por ejemplo, la construcción de un palacio como la Alhambra en Granada, en otros espacios de la península ibérica, y de cómo eso nos ha generado un legado para nosotros, ¿verdad? En otros aportes a la ingeniería, a otras culturas como la romana, la creación de puentes, etcétera, la hidráulica. Entonces eso claramente como una invención del ser humano, pero que ha venido acompañada de una serie de cambios propulsados por los seres humanos, lógicamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando nos referimos a cambios en la educación, ¿de qué estamos hablando? Porque, claro, siempre partimos que tiene que haber un cambio para la educación. Costa Rica, América Latina está en crisis, es como que si todo estuviera mal, pero en realidad el aula es un oasis para hacer crecer, para hacer germinar, para dar agua, para dar vida, como un oasis en Marruecos entre tanta sequedad. Pero en educación, cuando hablamos de cambio, ¿a qué nos estaríamos entonces refiriendo? Para mí, una de las cuestiones sorprendentes de Costa Rica, conversando con ustedes, es que tienen 3.000 temblores por año. En un país con unos volcanes y unas montañas enormes. Yo vengo de un país que es completamente plano. Estamos al nivel del mar, no tenemos montaña, nuestro cerro más elevado tiene 800 metros, no hay temblores, por supuesto, no tenemos terremotos, no conocemos eso hasta que vivimos en países que sí tiemblan y las situaciones son diferentes. Y cuando uno ve un edificio que se levanta aquí en San José, dice con tantos temblores, cómo el ser humano ha creado un sistema que permita que el edificio pueda moverse sin terminar de desplomarse en un caso de terremoto. Yo creo que el cambio, y fundamentalmente, es la característica del tiempo actual. Recuerdo cuando leí a Alvin Toffler hacia finales del siglo pasado, y cuando hablaba de las olas del conocimiento, y decía que lo que enseñamos solo dura 9 años. Suelo ir a Harvard a enseñar y a aprender con ellos, esa es mi alma mater norteamericana, una de ellas, y suelo encontrarme con el hecho de que ellos afirman de que hoy el conocimiento dura 2 años. Si Toffler decía 9 hace 25, ahora hablan de 2. Una de las cuestiones que tenemos que plantearnos es qué es aquello que permanece y qué es aquello que deberíamos agregarlo en la dinámica del cambio. Y el cambio no nos debe llevar a estar completamente paralizados ante él. El cambio es, al contrario, una provocación para buscar opciones y alternativas que nos permitan mantener la llama en este camino. Hay una cuestión que a mí me parece importante reflexionar. Muchos de nuestros alumnos no están contentos en nuestras universidades y no acaban la carrera. En América Latina, de los que ingresan a la universidad, solo se gradúan en un porcentaje entre el 20 y el 30%. 70% no se gradúan. Entonces, algo está fallando en nuestra estructura universitaria que nos lleva a una deserción tan alta como esa. El grave problema de la educación, en el Paraguay hay una palabra que se llama hallar. Hallar significa estar contento. Entonces, los niños no se hallan en la escuela y ahora el Estado tiene que darles de comer
para retenerlos. Hoy el tema hay que hacerlo pasar de grado, no hacerlos repetir, porque eso significará que dejará de continuar en la escuela. Yo creo que hay varias cuestiones que tienen que ver con eso. Uno, el hecho de que cada vez lo que enseñamos dura menos, lo que nos debe llevar a plantearnos incluso el tiempo de duración de las carreras. Si es todavía importante que estudiemos 4 años, 5 años, o hay que terminar en 2 años y permanentemente estar enseñando a lo largo del tiempo de vida de esa persona que sale graduada de un centro universitario. Esas son algunas de las cuestiones que a mí me plantea. Yo estoy en este momento incluso planteando cuestiones radicales en mi país, como el cierre de la Facultad de Derecho, ante el fracaso del sistema judicial y el hecho de la alta desigualdad de nuestro país. La carrera más popular de las universidades en mi país es Derecho, y sin embargo tenemos altos niveles de frustración en estos campos, y la carrera dura 6 años. Y yo digo, o terminamos con todas ellas y planteamos una nueva malla curricular que dure un tiempo mucho menor, quizás la mitad de ello, pero que tengamos que insistir en una formación continua del abogado, sería una alternativa y una posibilidad. Justamente, bueno, y a propósito del cambio, bueno, le voy a proponer a ustedes que vamos a ir como las preguntas para seguir el orden y el tiempo, bueno, ajustarnos al tiempo. Y doña Claire, a propósito de que él hablaba sobre el cambio, quiero preguntarle a usted, ¿qué características y competencias debe tener un docente para responder a estas demandas educativas en los tiempos en que vivimos? Don Benjamín ha pues, ejemplificado a qué nos referimos a ello, pero requerimos a un profesional competente, no solo en la disciplina, sino en la formación humanista, contextualizada a una región y con una caja de herramientas, como nos mostró doña Rosana, un destornillador, unas tijeras, un borrador. ¿Qué requiere como competencias el docente de hoy? Sí, yo creo que me encanta que las preguntas están muy relacionadas entre sí. Y como mencionaba don Benjamín, hay cuestiones que son los pilares básicos de lo que es la experiencia educativa, que incluyen, como lo mencionaba el doctor, la lectoescritura, definitivamente la matemática, se le podría agregar el método científico, que es ese cómo me formo para la curiosidad, para observar y en el momento que las cosas cambiaron, decir, tal vez aquí entonces hay que cambiar en respuesta a eso, ¿verdad? En lugar de estar diciendo es que las cosas siempre se han hecho así, sino poder decir, no, necesito leer y comprender lo que leo, necesito desarrollar ese pensamiento abstracto que solo a través de la matemática, esa curiosidad científica que me abre a la posibilidad de moverme. Entonces, en respuesta a tu pregunta, y lo vuelvo muy sintético, las personas docentes somos las primeras que tenemos que modelar eso. Qué importante que es que la persona docente vea de su disciplina no solo su trabajo, sino también casi que su artesanía. ¿Qué hay de nuevo en la materia del idioma, de la ciencia, de la disciplina que estoy trabajando y qué tanto también le modelo a mis estudiantes? Tal vez tenemos que cambiar, ¿verdad? La forma en la que estamos trabajando esto en el aula para que ustedes aprendan mejor, ¿verdad? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué me está despertando la curiosidad? Y ser más desde el ser y no solo desde el hacer. Y a propósito, doña Claire y don Benjamín, pues esto nos plantea verdaderamente el cambio, un desafío compartido. No podemos hacerlo solos. Antes de esta actividad estaba con la señora decana y hablábamos todos los cambios que hay que hacer en materia educativa, en la facultad. Todo ello requiere un tiempo, pero las acciones no se pueden y los resultados no los podemos ver de inmediato. Igual ustedes en las aulas, jóvenes o profesores, el cambio lo vemos mucho tiempo después. Entonces esto implica que verdaderamente sea una acción compartida. Ese desafío colectivo también nos tiene que hacer mirar hacia la política pública de nuestros países. Entonces, ante la ausencia de una política gubernamental clara y de una ruta educativa nacional, en el caso de Costa Rica, pues para ninguno de nosotros es una sorpresa saber que en los últimos años no hemos tenido una ruta de la educación, no existe. Y bueno, ya estamos finalizando un periodo en el que seguimos sin esa propuesta, ¿verdad? Pero necesitamos un norte, una ruta, una brújula
para poder movernos en ese mapa educativo. ¿Qué papel deben desempeñar las universidades públicas en la promoción de una educación transformadora, democrática, inclusiva y de calidad? Yo tengo que decir Doña que Claire, yo sí. tengo muchísima curiosidad de escuchar al doctor Sí. y aprender todo lo que nos tiene que decir, pero solo quisiera mencionar dos ideas muy rápidamente. El trabajo en educación nos requiere tener un tipo de, y me gusta la metáfora, lentes bifocales. Hay que ver de cerquita y también hay que tener una mirada de largo. Entonces, ¿cómo se trabaja desde esa mirada de más cerquita de la habilidad para el propio entorno, el trabajo con el grupo al que veo todos los días, mi propio desarrollo personal? Hay una franja intermedia que tiene que ver con esa red de apoyo, esa colaboración en la comunidad inmediata, y creo que en la formación docente la capacidad de colaborar interdisciplinariamente y con las personas que colaboran no solo con el centro educativo, sino con la comunidad adyacente. En los cursos que yo doy con la Escuela de Formación Docente es uno de los temores que surgen en estudiantes universitarios que dicen, ¿cómo lidio con los papás? ¿Verdad? Pero no se puede perder de vista la mirada a largo plazo, que es esa organización colectiva necesaria para que en el proyecto país la educación reciba lo que necesita para subsistir. Porque sin ese sustento que viene de la parte más amplia, más grande, esos esfuerzos en los sistemas más pequeños van a empezar a irse agotando. Me parece una provocación interesante la que planteas. Los políticos generalmente repiten en campaña que lo que más les interesa es la educación y que cuando llegaran a ser poder invertirían mucho y harían un gran cambio. Cuando alcanzan el poder, todo aquello de la promesa nunca se cumple porque nunca reflexionaron sobre el valor y la trascendencia que ese acto de amor y de servicio de educar implica en la vida de su pueblo. Estoy pensando escribir mi siguiente ensayo sobre la relación entre el poder y el amor, y especialmente la escasa relación que existe entre ambas cuestiones. A mí me tocó visitar un país que era el país más pobre del planeta en 1964. Era más pobre que Haití, un ingreso per cápita de $154, que porque era el centro del narcotráfico, la piratería, la desigualdad, decidió finalmente, en vista que sus gobernantes no podían administrar el país, vendérselo a su vecino Malasia. Malasia compró Singapur en 1964 y cuando vio que no podía modificar nada de ese país que estaba quebrado en todo el sentido de la palabra, se los devolvió a los de Singapur. Y los de Singapur tuvieron una persona extraordinariamente revolucionaria en el mundo, no solo para Singapur, que se llamaba Lee Kuan Yew. Y Lee Kuan Yew hizo el salto más grande que haya hecho la humanidad, de ser el país más pobre del planeta a ser hoy el país más rico del mundo. Cero corrupción, cero criminalidad, los mejores gestores del ámbito público. A mí me tocó escribir un artículo en una revista de Harvard criticando el modelo autoritario de Singapur, y el Ministerio de Relaciones Exteriores me dio una invitación para ir a Singapur, todo pagado por ellos el tiempo que quisiera, porque se sintieron muy ofendidos. Venga usted, doctor Fernández, y quédese 1 año, 2 años, 3 años para que vea lo que hicimos. Yo le dije, no me voy a ir tanto tiempo, pero me voy a ir si puedo hablar con el que hizo el cambio. Me dijo, no, él está retirado del gobierno del año 95 y ya no tiene actividad pública. Le dije, no, yo quiero hablar con él. Finalmente me permitieron conversar después de la visita de 45 días y le dije, Chairman Lee, ¿cuál es la clave detrás de todo esto? ¿Cómo hicieron que este país sea el mejor país en educación? Número 1 en matemáticas del mundo, mejor sistema educativo del mundo, peleando con Finlandia. Y me dijo, hay solo 3 cosas que cambian un país. Education, education, education. Sí, le dije, yo escucho todos los días y en todas las campañas políticas de mis políticos, pero nunca cambian. Ah, no, pero pregunten ustedes cuánto invierten en materia educativa. Yo cuando era constituyente coloqué un artículo que decía que no podía dejar de invertirse menos del 20% del presupuesto general de gasto. Nunca lo cumplieron.
Todos los gobiernos violaron el mandato constitucional en una ley de presupuesto, lo que demuestra que la voluntad, la vocación y el deseo no pasa por allí. Cuando pregunté aquí en Costa Rica cuánto es el mínimo en materia de inversión educativa y me dijeron el 8%, pregunté, ¿eso se cumple? No se cumple. Por lo tanto, también han venido violando la Constitución de manera reiterada, constante y permanente. O sea, yo creo que los pueblos cambian cuando la sociedad en general también percibe que la educación es un valor. En este momento, detrás de la pobreza de América Latina, está la falta de educación. Nuestros pobres no terminaron el segundo grado. Detrás de nuestras pandillas de delincuentes, de sicarios, de narcotraficantes, vemos una ausencia en el tiempo en materia educativa. Nuestras cárceles tienen a personas presas que no han terminado el 5º año o el 3er grado de la escuela primaria. O sea, si nosotros no entendemos esa lógica que nos termina afectando a nuestra calidad de vida, a nuestra seguridad en las calles, y no hacemos el cambio en materia educativa, no vamos a cambiar. Y le dije a Lee Kuan Yew, ¿cuánto invirtió usted? Invertí 20% del PIB en educación en los primeros 10 años y luego fui bajando hasta llegar ahora al 10%. Y yo le dije, ¿y en cuánto tiempo se ven los resultados? Meta usted en su país 20% del PIB y en 10 años verá un país completamente distinto. En 20 años habrá cambiado por completo la lógica. Y en 30 años usted será rico, próspero y usted alcanzará el nivel de desarrollo. La dictadura de mi país, de Alfredo Stroessner, invirtió 1% del Producto Interno Bruto en educación durante 35 años. Y lo hizo de profeso. No quería que nadie tendría conocimientos críticos o pusiera en tela de juicio la dictadura. La democracia triplicó, pero estamos muy lejos del 7% que la UNESCO dice que deberíamos invertir en materia educativa. Pero para eso también tenemos que mejorar el nivel de gasto. No es solamente aumentar drásticamente el presupuesto, sino gastarlo mucho mejor. Ustedes son privilegiados como yo, que he sido educado también en una educación, en una universidad pública, pagado por un montón de gente que nunca va a entrar a la universidad, pero que con sus impuestos sostuvo a los maestros, a la decana, a los profesores y a ustedes. Nosotros constituimos el 5% de toda América Latina. Miren si tendremos la obligación de ser buenos, de estudiar, de dedicarnos, de entregarnos, de cambiar, de actuar para que realmente esto cambie. Solo el 5% de la población latinoamericana accede a un lugar como este. Y ese es un privilegio, pero también una tremenda responsabilidad. Vean ustedes que no estamos muy lejos de una realidad así en Costa Rica, cuyas luchas más recientes, y bueno, que no han sido, o más bien que han sido periódicas en los últimos años, en las luchas en defensa al FES, al presupuesto para la educación superior, que ha venido pues bajando cada vez más con discursos demagógicos sobre políticas demagógicas, autoritarios, etcétera, y nos pone en una situación bastante apremiante, ¿verdad?, para la educación costarricense, de la que definitivamente pues nuestros niños y jóvenes pues requieren esa formación, es un derecho humano, y de que no podemos hacernos oídos sordos a esta realidad, ¿verdad? Tenemos que defender esa educación, porque las bases de nuestro Estado Social de Derecho pues están siendo cada vez socavadas con mayor fuerza. Esos acuerdos nacionales sobre educación, que hay muchos en Costa Rica, no están ejecutándose, no se están llevando a cabo en la práctica como corresponde. Y bueno, como esto es un conversatorio y además es un picnic, después de varios minutos de estar sentados sobre el césped, ¿verdad?, como antes en la imagen anterior, yo les voy a invitar como a hacer una pequeña pausa activa, de ponernos de pie, movernos, respirar, descansar un poquito, con lo cual le pido a todas las personas aquí que podamos hacer brevemente un ejercicio de estiramiento, mover las piernas, estirar los brazos. A las personas que están siguiendo la transmisión vía redes sociales, el YouTube de la Facultad de Educación, el Facebook Live, también les invitamos a levantarse de esa silla,
beber un poquito de agua. A los invitados les tenemos aquí, hay guayabitas. Adelante. Luego a ellos les contaré por aparte una anécdota que tengo con las guayabitas. Las guayabitas es un dulce muy típico de Costa Rica que de la empresa Gallito, que todos podemos recordar de que somos niños. Señora decana. Puede irlo pasando por ahí. No hay más, pero sí hay uvas, también las pueden pasar. Si tienen agua por ahí, pueden beber del agua. Sí, sí. Y podemos volver a los sitios. Una pausa activa en el proceso educativo siempre es muy importante. Y el azúcar también. Para las personas docentes que están acá, que creo que es una buena mayoría, y las que están en formación, yo creo que esto siempre es muy bien valorado en nuestras aulas. Bien, hablábamos en este segundo bloque que la educación es un proceso, un desafío compartido. Eso implica a muchos agentes, implica a los profesores, a la comunidad, a la familia. La familia es un eje central de ese acompañamiento. Y nosotros concebimos y conversábamos en la preparación de este conversatorio que la escuela pues es un sistema social, definitivamente. Y en ese sentido la escuela, como forma parte de la sociedad, tiene que estar fundamentada en unos valores y principios. ¿Cuáles son esos valores o principios, doña Claire y don Benjamín, que deben sostener la escuela? Tal vez algo que a mí me puede ayudar con esta respuesta es recordar un modelo que aprendí de este libro que se llama, el título es en inglés, Reclamando a la Juventud en Riesgo, que lo escriben en los años 90, un conjunto de personas, apellido Brookline, Buckern y Ventro. Ellos lo basan desde Canadá en lo que es el conocimiento de las comunidades originarias en ese territorio que, bueno, que luego se constituye en el país al que llamamos Canadá. Le llaman el círculo de la valentía y dicen que el desarrollo de los niños, las niñas y las adolescentes es una rueda que se compone por 4 partes. Una parte es formar para la independencia, para la autonomía. Otra de las partes es formar para la maestría, es decir, hay que dominar ciertos conocimientos y habilidades. Acá mencionamos algunos, la lectoescritura, las matemáticas, las ciencias, los idiomas, pero tienen que dominarse con maestría. Otro elemento de ese círculo es el sentido de pertenencia, un sentido de arraigo, de ser parte de la comunidad. Y el último elemento de la rueda es el empoderamiento de las personas jóvenes para desarrollar habilidades para el compromiso, para la participación, para el liderazgo, para la generosidad. Bueno, a las estudiantes y a los estudiantes que nos están visitando hoy, yo tengo curiosidad por saber si en el centro educativo, ¿quiénes de ustedes, y tal vez pueden levantar la mano? Les prometo que no los voy a poner a hablar, yo solo quiero saber. En el colegio tienen algún tipo de rol de liderazgo, puede ser en gobierno estudiantil o capitanes de algún equipo deportivo o dirigiendo algún equipo de alguna tarea. ¿Quiénes tienen algún rol así de liderazgo? ¿Casey? Bueno. ¿Alguna? Ok, veo una mano por acá. Ok, muchas gracias. Veo pocas manos. Entonces, cuando hablamos en términos de valores, yo creo que esos valores tienen que ir en esa dirección, no solo en la relación con cómo formamos al estudiantado, sino cómo colaboramos intergeneracionalmente, las personas adultas, las personas jóvenes,
transdisciplinariamente con las familias y con las personas que también integran a la comunidad educativa más allá del rol docente, donde también hay roles administrativos, roles de higiene, roles de alimentación. Y cierro con esto, se lo comentaba a don Benjamín antes que iniciáramos, hace un par de años estaba haciendo círculos con algunos centros educativos en zonas alejadas y en uno de los círculos la comunidad a la que sirve este colegio es una comunidad que ha visto un incremento significativo de la violencia y de la inseguridad. Y una de las maestras lo que me dice en el contexto del círculo es: Claire, yo llevo haciendo esto 20 años y nunca como ahora me he empezado a preguntar a qué otra cosa puedo dedicarme, porque siento que ya no aguanto. En la relación con la comunidad, en la relación con las familias. Entonces, recapitulando, ese formar para la independencia, para la maestría, para la generosidad, para la pertenencia, necesita trascender. Justamente don Benjamín, ¿me escucha? Sí. A propósito de esos valores que doña Clara ha señalado, me gustaría que sobre todo usted pudiera hacer la relación desde esa idea social de la escuela, fundamentada por esos principios y valores que la compañera Claire nos ha señalado, cómo integrar a la comunidad en ese proceso de cambio que requerimos, comenzando desde nuestras casas, pero sobre todo en nuestros pueblos y comunidades. La primera cuestión de aproximación al tema, me gustaría a mí usar la palabra principios más que valores. Yo creo que la crisis es de principios y no de valores, y voy a explicarlo de manera muy sencilla. En Estados Unidos la mayoría de las casas son de madera, y un profesor me contaba cuando le pregunté cuál es la diferencia entre principios y valores, y me dijo: la pared de mi casa se había quebrado, se había resquebrajado, y traje a un carpintero, que es el que resuelve esta cosa, pero después de 2 semanas volvió a resquebrajarse. Como tenía seguro, pues lo reparó de nuevo y después volvió a resquebrajarse. Ya traje un ingeniero y me dijo: no, el problema no es con la pared, el problema es con el cimiento. El cimiento vibra con el paso de vehículos pesados, impacta sobre la base del cemento, de la estructura, y eso resquebraja la pared. Bueno, esa es la diferencia entre principios y valores. La base donde está asentada la casa, ese es el principio. La pared es el valor, aquello que se ve, aquello que se expone. Pero lo que está en crisis es una cuestión de principio. Y allí hay una cuestión importante. En realidad, la que verdaderamente enseña es la comunidad. Los 2 países que tienen excelentes niveles educativos, su moneda, su papel moneda, tienen el anverso a una persona anciana leyendo un libro a un grupo de niños. Eso está en el billete de Singapur y en el billete de Israel. Y cuando pregunté cuál era el sentido de esto, y me dijo: la verdadera escuela es la escuela de la familia, la escuela de la comunidad, la escuela de la sociedad, que luego se hace en términos institucionales en forma de escuela o universidad o colegio, como lo entendemos. O sea que cuando vemos la crisis de la escuela, la crisis de la universidad o la crisis del colegio, estamos viendo en realidad la crisis de la sociedad. Es ella la que se manifiesta en la escuela, en falta de presupuesto, en indisciplina, en falta de atención, en desigualdades establecidas en su propia estructura. O sea, lo que tendríamos que pensar los maestros, y a mí me gusta usar la palabra maestro, no docente, por una cuestión muy elemental. El docente es en realidad el que sabe la técnica del proceso de enseñanza, y el maestro es el que sabe enseñar. Por ejemplo, cuando uno va a un médico para una atención, ¿cómo se llama ese proceso de encuentro con el médico? No, ¿cómo? Consulta. Pero nadie le dice al médico consultor. Le dice médico. Es lo mismo entre docente y maestro. El maestro es el médico. El otro es el que hace la técnica de saber qué es aquello que tiene que hacer para convertirse él en maestro. Yo creo que cuando nos decimos docentes, nos disminuimos un tanto en la verdadera capacidad que deberíamos nosotros proyectar. El elogio más grande es ser maestro, no ser docente. El docente, es cierto, es una habilidad importante que debería tener cualquier persona,
para saber cómo enseñar, pero el que sabe enseñar, el que conoce porque enseña, ese es el maestro. O sea, yo creo que tenemos que recuperar incluso en la semántica muchas cuestiones que nos definen en nuestras características como tales. Y la otra es involucrar a la sociedad en el proceso dinámico de enseñanza. Deberíamos involucrar a actores importantes. Durante la pandemia, debido a que las escuelas se cerraron, yo tuve una idea de que fuera la sociedad que viniera a cuidar a todos los niños que no podían ir a la escuela. De paso, la pandemia nos demostró la tremenda importancia invaluable del maestro. Solo 20% de lo enseñado en pandemia a través de la distancia, a través de la tecnología, se aprovechó. 80% no se aprendió. No se aprendió nada. Yo dije, ¿cuánta gente en una cuadra hay gente que sabe y que probablemente podría cooperar en este momento? Y dije, si hiciéramos un censo para saber en la cuadra cuánta gente sabe de matemáticas, de lectoescritura, de poder explicar y tener un contacto con un alumno nomás, ya que no podía ser masivo por las posibilidades de contagio, haríamos una cuestión de cambio enorme. Lo planteé, pero la burocracia paraguaya decidió tomarlo como una idea innovadora un mes antes que se acabara la pandemia. O sea, el nivel de respuesta gubernamental ha sido notablemente lento ante eso. El país que puso en vigencia el plan que le llevé fue Camboya, en el sudeste asiático. Los asiáticos tienen una ventaja sobre nosotros. Tienen un líder espiritual llamado Confucio que ha hecho tremendo énfasis en materia educativa. Él dijo, la dinámica social se basa en la educación, la bondad se basa en la educación, la humildad en la educación. O sea, un hombre que martilló la educación. Y Confucio está en China, está en Japón, está en Corea, está en Vietnam, está en Camboya, está en Manila, está en Indonesia y por eso, y en Singapur. Por eso esos países tienen la educación en su gen, que determina una variable que no tenemos nosotros. Pero yo diría que tenemos que involucrar, la escuela tiene que salir a conquistar la comunidad. Y con la comunidad tiene que plantear las bases que permitan que aquello que enseñamos se mantenga como valor y que transforme el principio. Muchas gracias. En este momento me voy a permitir revisar y extraer un elemento más de esa canasta. Y vamos a ver si lo encuentro, porque estaba tan pesada que por lo menos... Y les voy a mostrar todo lo que nos enviaron también, porque más de uno puede decir, bueno, ¿y qué más había? El mantel. Se podrán imaginar qué es, ¿verdad? Las gafas de sol. La botella no viene, nos quedaron debiendo la botella, pero al menos enviaron vino. Lo importante es la botella, exactamente. Y a propósito de eso, bueno, aquí lo que no nos puede faltar, a los que siempre nos sentimos muy jóvenes, los audífonos, porque queremos relajarnos, algunos queremos escuchar el canto de las aves. Dijeron que nos faltaba la botella, pero tenemos las salandrios, por si acaso tenemos un problema estomacal. ¿Qué más nos enviaron? Y el final, que ha quedado perfecto para cerrar el último bloque. Don Benjamín hablaba sobre el mundo, sobre Asia, sobre la comunidad. Y justamente sobre esta representación del mundo en la que tenemos que trabajar para cambiar la educación, pero eso parte también de nuestros corazones, cada uno independientemente del rol que asume en este mundo, en esta sociedad. Y eso justamente lo que nos tiene que incitar a este último bloque, que es sobre el futuro. Justamente entonces nos va a mostrar don Julián una imagen. Vamos a colocar aquí para recordarla, el bloque 3, una aventura de cara al futuro. Yo creo que esa imagen es muy reveladora. Es como los libros, la educación nos dan alas para volar, ¿verdad? ¿Cómo darle en esa nueva aventura de cara al futuro el valor a lo aprendido y enseñado,
tanto para los estudiantes como para las personas educadoras. Doña Claire. Sí, yo creo que de cara al futuro es importante recordar que el pasado, el presente y el futuro siempre están interconectados. No se puede construir el futuro sin organizarlo en el presente a través del conocimiento del pasado. Entonces, en una era donde necesitamos ver, bueno, cómo la educación se adapta a partir de las nuevas herramientas en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, de cara al movimiento en el mundo relacionado con el cambio climático, a una situación geopolítica que es realmente incierta, hay que estar constantemente aprendiendo, observando, desarrollando, pero al mismo tiempo nunca como ahora había que leerse otra vez a Paulo Freire, a Bell Hooks, hay que leerse otra vez a Viktor Frankl, hay que leerse otra vez a estas personas que ya atravesaron otros periodos de crisis que de pronto no son iguales a este, pero que en esta tenemos una responsabilidad aún mayor por crear esa colaboración intergeneracional que diga, acá la apuesta es por la educación, pero necesitamos hacer una apuesta inteligente, bien pensada, reflexiva, pero que también valiente, que se mueva, que no reflexione tanto, que no avance. Me acuerdo de Mafalda cuando le daba la lechuguita a burocracia, que era su tortuguita, ¿verdad? Entonces, no, hay que moverse, pero desde la reflexión, desde la organización, a través de lo que ya hemos aprendido, porque esta construcción principalmente humana nos está dando mucho. Hay que partir sobre los hombros de los gigantes que ya existen. Don Benjamín. La educación es un mensaje que enviamos a un futuro que no vamos a ver. ¿Eso qué significa? Que si nosotros creemos que el futuro es 3 años, 10 años, 20 años, no. Lo que nos debemos interpelar profundamente, lo que estamos metidos en el ámbito educativo, ¿cuál es la educación que queremos para ese futuro que no vamos a ver? Entonces, ¿qué es el mundo que ambicionamos observar? Un mundo más equitativo, menos desigual, más empático, más generoso, más entregado al servicio, como la estatura y el nivel más alto del amor. ¿Qué es lo que queremos hacer con la educación? ¿Queremos ser más ricos? ¿Queremos hacer valer nuestra sociedad en un tamaño mayor? Recuerdo una vez en un viaje a Corea, mi guía era un maestro. Y le dije, ¿por qué eres maestro en esta sociedad que ha hecho tanto énfasis en la ingeniería informática, en la tecnología? Ustedes son un país próspero en ese sentido. Y me dijo, hay una cosa, Benjamín, que ninguna persona en este país podrá tener que tengo yo como maestro. Yo cada vez que voy a tomar el metro desde mi casa, paso por una serie de tenderos que venden un montón de cosas y ciudadanos comunes que se persignan ante mí y me saludan, buenos días maestro, buenos días maestro. Eso me lo hacen desde mi casa hasta la entrada al metro. Y cuando llego a la casa de mis padres bajan la cabeza y me dicen el elogio más grande. Qué felicidad tenemos en tener un hijo maestro. O sea, el maestro tiene que tener también valoración social, tiene que ser alguien trascendente en la sociedad. Cuando Diego me presentó como el hijo de una maestra, mi madre tiene 92 años y todavía cuando voy a los lugares en donde ella enseñó, yo no soy el hijo famoso que creo ser. Yo soy simplemente el hijo de la maestra doña Petronila. O sea, mi mamá es mucho más importante que yo frente a la sociedad que todavía la recuerda. O sea, los maestros realmente tenemos una trascendencia tremendamente importante que no nos damos cuenta. Este no es un oficio para cualquiera. Este no es un trabajo de cualquiera. Este es el trabajo más importante en la sociedad. Lo que nosotros hacemos en la cabeza de los niños, de los jóvenes, es lo que realmente va a ocurrir y va a pasar en el futuro. La maestra o el maestro que hace bien su tarea está aclarando el futuro. El que no lo hace, el que ingresa simplemente por un salario o porque no tiene ninguna otra actividad a que dedicarse, sencillamente está traicionando el origen y la razón fundamental de ser maestro. Yo creo que el futuro nos tiene que volver a retornar en esa capacidad, en volvernos a reconocernos como actores centrales del desarrollo de la sociedad. Miren qué inspirador, porque
Todos recordamos a nuestras maestras y maestros. Podemos recordar cosas no tan buenas, otras muy buenas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, Diego? ¿Por qué nos acordamos solamente de las mejores maestras de los primeros 3 años? Porque por una técnica pedagógica, los mejores países en educación colocan a los mejores maestros en los 3 primeros años. Y los mejores maestros en la universidad enseñan los primeros años de la universidad. La mayoría de nosotros no queremos hacer eso. Queremos enseñar a los que están terminando porque es mucho más fácil. Sin embargo, en Harvard, el mejor profesor está obligado a enseñar en los cursos más básicos de forma tal a entusiasmarse con eso. Y vean ustedes qué interesante lo que don Benjamín está señalando. Piensen ustedes por un instante en su maestra o su maestro de primer grado. A los estudiantes de segundo año de educación primaria creo que ya esas preguntas se las he planteado. Todos ya tienen, les llegó a su imagen en la cabeza esa persona, ¿verdad? Yo en particular lo que recuerdo de esa persona es esa dulzura y ese olor de perfume a rosas en el año 1994. Han pasado muchos años. Doña Claire, ¿qué recuerda usted? Yo tengo una historia muy bonita que ocurrió hace recién un par de años, que es que fui a llevar a mi hijo a la escuela a que lo recibiera la que fue mi maestra de tercer grado. Y después de ese año ya ella se pensiona. Entonces, ella y yo tuvimos la oportunidad de conversar y de compartir y ella me dice, Claire, usted no sabe la alegría que es para mí saber que en mi último año uno de mis estudiantes es el hijo de una de mis estudiantes cuando yo estaba empezando. No voy a decir cuántos años tengo, pero sí, tanto para David, mi hijo, como para mí, doña Giselle es una persona muy importante que recordamos con mucho detalle, porque es un rol sumamente crucial. La mayor deserción escolar ocurre en los primeros 3 años. Y he estado viendo una investigación que acontece porque bajó tanto el nivel de la capacidad de maestros en ese nivel que muchos niños terminan desertando porque no han tenido los maestros apropiados en esos primeros años. Miren que es una cosa tremendamente importante que hay que mirarlo y para buscar corregirlo. Pero creo que los mejores maestros tenemos que ponerlos en las escuelas, en los colegios y en las universidades obligatoriamente en los primeros años. Y esto nos lleva justamente a, bueno, a quienes hemos tenido esa función inclusive de gestionar el tema de docentes, ¿verdad? En una institución de educación superior o en un centro educativo. Bueno, eso es algo que tendríamos entonces, por supuesto, que considerar. ¿Cómo identificamos y convencemos a esos mejores maestros para que se adentren en la aventura educativa, o inclusive a los que no lo son tanto para que aprendan y se motiven, porque al final de cuentas van a trabajar con toda una comunidad? Vos sabes que yo estaba reflexionando sobre esta pregunta cuando estaba leyendo nuevamente las preguntas antes de venir acá. Y bueno, me interesa mucho, don Benjamín, cómo detectar a esos maestros y maestras que son excelentes en lo que hacen. Yo creo que el problema no es tanto detectar a estas personas, creo que el problema es no quemarlas. Me preocupa la dinámica que se da acerca de la precarización del trabajo en la enseñanza, donde se sobrecarga con labores administrativas, se sobrecarga con tareas que son más allá de la disciplina que se enseña. Algunas son necesarias, enseñar es un acto humano y relacional, pero sí es cierto que el trabajo se precariza y se sobrecarga. Y si además una persona en el centro educativo es especialmente buena, a esa la ponen en todas las comisiones, en todos los equipos de trabajo, a cargo de todo, y se queman en un trabajo que es tan importante. Este trabajo es tan importante que el ocio, el descanso y el placer deberían ser una parte integral de que la persona pueda hacer esto por muchísimos años, en lugar de que se quemen los primeros 5. Entonces me parece que más allá del tema de detectarlas, es también cómo se genera una cuestión de que tengan la red de apoyo suficiente para hacer lo que hacen también por mucho tiempo.
Y es justamente, si me lo permite, hay un estudio reciente aquí en Costa Rica sobre el burnout en maestros de escuelas. Y es muy interesante porque los resultados lo que reflejan es justamente eso, es un profesional quemado debido al burnout, por esa sobrecarga laboral, con problemas de ansiedad, depresión, problemas estomacales, todos esos efectos colaterales que implica también la sobrecarga laboral y todas las tareas administrativas que se llevan a cabo desde la docencia y en un centro educativo, don Benjamín. Una cuestión que es importante, que hay que recuperar el prestigio social que el maestro debería tener en cualquier sociedad, que no lo tenemos en la actualidad. Las 4 profesiones centrales de cualquier república están ejercidas muchas veces por personas que decidieron ser profesionales en esas áreas porque no tuvieron otra opción en la vida. Una especie de perdedores sociales que decidieron ser policías, que son los que cuidan la calle, militares que cuidan las fronteras, maestros que cuidan la mente, curas o pastores que cuidan el espíritu. Las 4 profesiones centrales no están ejercidas por los mejores y por los que tienen una verdadera vocación de trabajar en estas áreas sensibles, de cuidar el alma, de cuidar el cerebro, de cuidar la calle, de cuidar las fronteras. En Finlandia, los mejores alumnos de la escuela secundaria quieren ser maestros y no que ganen bien en comparación a ser ingeniero de la Nokia, por ejemplo. Pero el prestigio social de ser maestro en Finlandia es enorme, mucho mayor que ser presidente de la República, primer ministro o político. Esos son personas realmente secundarias en la historia de esos pueblos. Cuando se creó el primer colegio público en mi país, después de la guerra de exterminio que pasó el Paraguay de 1870, se hizo una licitación para el director del colegio. Como el país no tenía ya hombres que sobrevivieron a la guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay, tuvieron que contratar a alguien de afuera, a un mexicano. Y el salario del maestro mexicano que vino a abrir el colegio público era el segundo mejor salario después del presidente de la República. O sea, era un nivel de importancia y trascendencia que se homenajeaba colocándolo en ese grado. Yo creo que tenemos que recuperar el prestigio social del maestro. Está muy deteriorado, muy rebajado, muy convertido en algo irrelevante. La educación solo produce 4 cosas, o sus objetivos son ser, hacer, conocer y convivir. Esto es todo lo que hace la educación. Y cuando nosotros a los maestros le cargamos con una serie de actividades que no tienen que ver con eso, sino que tienen que ver con la contención social, porque hay una familia que está separada, porque el padre vive en tal sitio, la madre en otro sitio, le cargamos con cuestiones burocráticas, llenando planillas y no concentrándose en la tarea de la enseñanza y del aprendizaje, no estamos consiguiendo lo que verdaderamente tendría que acontecer. Pero lo más importante, recuperar el prestigio social del maestro. Muchas gracias, doña Claire. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? Ya los problemas los conocemos bien. ¿Cuál es el reto más importante que enfrenta la educación en Costa Rica en este momento? Yo no sé. No sabría escoger cuál es el principal. Creo que un reto importantísimo es la formación docente. Creo que un reto importantísimo es que las personas no salgan solo con los conocimientos, con las habilidades para hacer esta labor que es trascendental, sino también con las habilidades para desarrollar lo que les falte sobre la marcha que se vaya descubriendo. Y pues por supuesto en una situación contextual donde pueda haber un apoyo a esta labor, una organización colectiva acerca de cómo se hace esta labor bien, qué significa la calidad, qué significa la evaluación de si esto está funcionando o no está funcionando, qué revisamos, qué modificamos. Y sí creo que en la medida en la que las personas desde la universidad puedan graduarse y enfrentar su tarea desde lo que nos menciona don Benjamín, desde ese compromiso con el ser, con el hacer, con el conocer, con el convivir, pues de ahí ya vamos a poder ir tejiendo todo lo que venga después. Pero ¿qué tanto esa formación está logrando eso en todas las universidades de este país?
creo que es una pregunta de la que hay que seguir conversando. Una cuestión importante Paraguay. también es que las universidades tienen que salir a ganarle a la sociedad en términos de cercanía, en términos de utilidad, en términos de referencia para con ello. Doy el ejemplo de Estados Unidos. Ayer el presidente Trump decidió cortar todas las becas Fulbright. William J. Fulbright fue un senador americano de la tierra de Arkansas que decidió crear una beca después de la Segunda Guerra Mundial para promover la ida de estudiantes extranjeros a universidades americanas y profesores americanos a enseñar en universidades del mundo. Ayer se cortó. Es probablemente el acto más grande de ruptura que haya ocurrido en Estados Unidos. Yo soy 2 veces Fulbright en la Universidad de Minnesota y en la Universidad de Syracuse. Y el impacto que ha tenido Fulbright se lo midieron, porque los norteamericanos dicen lo que no se mide no existe. Y 650,000 graduados fueron medidos en torno a cuánto retornaron a la economía americana cuando volvieron a sus países. Y el retorno fue inmensamente grande, ¿no? Yo siempre suelo justipreciar mis 2 maestrías americanas que salieron aproximadamente $200,000. Pero cuando fui dueño de un medio de comunicación, compré un transmisor americano de $250,000. O sea, solo una operación comercial llegó a pagar toda mi formación en Estados Unidos porque conocía la marca, porque conocía el lugar donde se hacía, porque sabía cómo se hacía. O sea, el impacto económico que va a tener la decisión tomada ayer es brutal. Pero también yo suelo decirle a mis amigos, compañeros y profesores de Harvard, nosotros hemos creado una universidad odiada, no solamente afuera, sino aquí adentro. Primero porque somos demasiado elitistas, cuesta demasiado entrar a ella. Hemos alejado a la universidad de la sociedad en general. Y ahora vino Donald Trump para castigarnos. Y nos va a castigar de forma severa. Acaba de anunciar el señor Donald Trump que cualquiera puede abrir una universidad en Estados Unidos. Una iglesia, un grupo de amigos, el sistema regulador de universidades, que era bastante duro en Estados Unidos, ahora ha dejado de existir. ¿Y por qué? Porque Donald Trump, un resentido enorme a quien le privaron de tener su universidad con su nombre en el organismo regulador, dijo, ahora me voy a vengar. Ahora voy a decir que cualquiera que quiere hacer una universidad lo va a hacer. Y vamos a tener universidades de garage por millones en Estados Unidos en los próximos 4 años, tirando el nivel educativo más para abajo. Pero creo que tenemos que volver a ganarnos la calle, ganarnos la sociedad, ganarnos la comunidad, convivir y hacer cosas con ella. Eso es una llamada de atención definitivamente también para nuestro país. ¿Cuál es el reto más importante a nivel educativo para Paraguay en este momento? Reconstruir el sentido de proximidad y de proximidad. El entender que el destino del otro y el privilegio de haber sido educado con un nivel alto terciario tiene una obligación y una necesidad de devolver en el mismo grado y privilegio que hemos tenido. Y la otra, que tenemos que estar cerca de la gente, dejar esa actitud arrogante de que el que pasó por la educación mira por sobre los hombros a los demás. Proximidad y proximidad, grandes retos de la educación. Muchas gracias. Y para cerrar con este conversatorio, hemos planteado una última pregunta para nuestras personas panelistas. Si la educación es un mensaje que enviamos al futuro, esa bolita de cristal nos tiene que motivar también pues, para ver el mundo con otros ojos y también visualizar el futuro, como lo habíamos dicho. Entonces, si la educación es un mensaje que enviamos al futuro, ¿cuál sería ese mensaje, doña Claire y don Benjamín? Yo creo que el mensaje necesita ser un mensaje de esperanza y de alegría, sin ánimos de caer en sentimentalismos. Pero la educación ha atravesado momentos históricos de crisis muy severas. Y la crisis humanamente existencial que estamos viviendo en este siglo puede llevarnos a un pesimismo que nos termine de hundir. Gilles Deleuze era uno que decía, el poder necesita cuerpos tristes porque la tristeza puede dominarla y la alegría es resistencia. No me refiero a un positivismo tóxico,
¿verdad? Aún decir con una venda en los ojos, ay, todo va a estar bien. No, el futuro hay que trabajar. Pero así como se trabaja ese futuro, el mensaje hacia el futuro fue, no bajamos los brazos, ¿verdad? Y nos vemos al otro lado. El futuro para mí se define en una palabra que es responsabilidad, que tiene un origen romano, latino. Res significa cosa y pondere significa valorar, ponderar. O sea, responsabilidad significa valorar una cosa. Yo creo que tenemos que volver a revalorizar, a ponderar, a darle una trascendencia superior a la educación. Pero no la que se repite como un cliché, no en términos electorales y que a veces presumimos de ella, pero sin embargo no queremos gastar en ella. A mí me ha tocado escribir muchos libros y en la mayoría de los casos la gente dice, regálame tu libro. No, nadie piensa de que el libro ha sido un trabajo intelectual que merece ser recompensado. Nosotros vemos a nuestros intelectuales muriendo de pobreza notable porque no tienen recursos ni medios que le permitieron poder construir un futuro mejor. Yo creo que tenemos que volver a ser más responsables con la tarea privilegiada de ser artífices del desarrollo educativo de carácter de futuro. Pero para eso tenemos que recuperar orgullo de ser maestro, trascendencia en la labor que realizamos, fuerte énfasis en los elementos de inteligencia que permitan relacionar la mayor cantidad de factores para poder producir esta aventura de transitar hacia un mundo nuevo, desafiante y extraordinariamente fascinante para mí. Yo creo que esta aventura podría resumirse en esa palabra, fascinación, no la perplejidad de Maimónides, sino por sobre todo la posibilidad de la dinámica que nos permita encontrar en nuestro trabajo no solo el orgullo, no solo el amor, no solo el servicio, sino por sobre todo el compromiso, la responsabilidad de diseñar ese futuro. Muy bien, y parte de esta dinámica, de este conversatorio, para cerrar, pues vamos a ofrecer el espacio a ustedes que nos han acompañado en esta mañana para que puedan plantearnos algunas preguntas que quisieran realizarle a las personas panelistas esta mañana. Entonces, ¿quién quisiera hacer uso de la palabra y plantear alguna pregunta, algún comentario? Don Enrique, ¿verdad? Gracias. Muy agradecido con estas reflexiones sobre la educación. Yo también he sido profesor catedrático casi 40 años. Y para mí uno de los retos que hay principales en la educación costarricense es la reticencia del Ministerio de Educación Pública de establecer un examen de valoración del grado de conocimiento de los futuros maestros. Me acuerdo que en México hicieron toda una revolución los maestros cuando les obligaron a hacer ese examen. Creo que nunca lo lograron, porque era demasiado fuerte el sindicato de educadores mexicanos. Aquí creo que ya no hay tanta resistencia, pero ha sido la propia, esta desgraciada ministra de Educación que tuvimos, ha sido una cosa espantosa, que quitó las pruebas FARO para medir el grado de conocimiento de los estudiantes, se ha negado a hacer el examen de reconocimiento, a las universidades públicas nos han ingeniado, pero yo saltaré de gozo el día en que a los maestros les midan su grado de conocimiento, porque como decía Benjamín, nada hay más importante en la formación de uno que tener un buen maestro. Por supuesto me acordé de mi querida niña Yolanda Goyenaga del Diseño, Guanacasteca, que la tuve primero a sexto grado. La quiero y la amo, se murió el año pasado, 93 años. Pero entonces saltaré de gozo cuando hagan ese examen porque, desgraciadamente, la formación que reciben los educadores en universidades públicas y privadas no es el mismo nivel. Incluso me he dado cuenta que incluso los profesores de inglés tienen una formación pésima en inglés. Entonces,
¿Qué les están enseñando los estudiantes? Porque vienen mal formados los maestros. Entonces esa es, digamos, la bola que dejo picando frente al área, a ver cuándo van a medir el grado de conocimiento a los maestros y profesores. Gracias. Muchas gracias por su... Sí, muy interesante, Enrique. Nosotros tenemos exámenes para ser maestros. Me sorprendió que Costa Rica no tuviera exámenes. Se están empezando. Eso es una cosa que nosotros tenemos hace 25 años. Y Corea tiene un sistema todavía mucho más interesante. El maestro está obligado cada 2 años a ir a la plaza pública a mostrar qué es lo que enseña y cómo enseña frente a la comunidad. Y ahí van padres, ahí van vecinos, y van el profesor de matemáticas a la plaza pública como parte de su evaluación y su promoción. Y de acuerdo a eso es promocionado como tal. Claro, eso es muy oriental, pero ellos hacen no solamente una rigurosa selección para ingresar al sistema educativo, sino también para mantenerse y para ser promocionado. Muchísimas gracias, don Enrique, por su comentario y gracias, don Benjamín. Tenemos otra intervención de parte de varias personas vía ahí. Doña Roxana. Muchísimas gracias por permitirme hacer la pregunta. Hay algo muy importante. Hoy esta mañana veo el auditorio lleno de jóvenes y los jóvenes son el presente y el futuro. En sus manos está que todo lo que hemos hablado esta mañana cambie y cambie para bien, porque ustedes serán los que van a recibir lo que va quedando en las diferentes etapas. Yo lo oí a usted, doctor, en CR hoy, hablar de que el 8% del presupuesto de la educación es factible. Hoy, ante tantos gobiernos demagogos y populistas como los tenemos en América Latina, quisiera que usted pudiera explicar más ampliamente cómo usted visualiza que ese 8% sí existe, porque todo lo que oímos todos los días en la radio, en la televisión y en las noticias es que no hay presupuesto. Y es muy importante que todos estos muchachos hoy comprendan cómo es posible ese 8% para la educación y tal vez hasta más. Pero el Producto Interno Bruto de un país es todo aquello que tenemos acumulado como elemento de riqueza. El café es parte del Producto Interno Bruto, los elementos de instrumentales médicos que ustedes hacen aquí, el desarrollo de microchips, todo eso es parte del Producto Interno Bruto. De esa cantidad, el 8% es lo que tendría que estar destinado en educación según lo manda la Constitución de ustedes. Esa es una cuestión importantísima. Eso crearon ustedes un techo enorme. En el Paraguay pusimos del presupuesto. El presupuesto no es el Producto Interno Bruto. El presupuesto es mucho menor que el PIB. En Paraguay el Producto Interno Bruto es 42.000 millones de dólares y el presupuesto es 15.000 millones de dólares. O sea, 1.000 millones de dólares es el presupuesto asignado en educación. A mí un par de presidentes me ofrecieron ser ministro de Educación y yo le dije, yo voy a ser ministro de Educación si duplicas tú la inversión en materia educativa. Vamos de 1.000 a 2.000 millones de dólares, vamos de 3.4 a 7%. Y me dijo uno que fue presidente después, ¿de dónde saco la plata? Y le di la fórmula que tenía que sacar el dinero. Le dije que se deje de robar. El robo anual en licitaciones de bienes y servicios es 2.000 millones de dólares. Si dejáramos de robar, tendríamos suficiente para duplicar la inversión educativa y duplicar la inversión en salud. Solo en dejar de robar. Si tuviéramos más efectividad en la evasión impositiva, podríamos tener otros 2.500 millones de dólares. Y con eso está resuelto el problema. Me dijo, pero eso tengo que hacer yo la tarea. Claro, un ministro de Educación no es más que un operador de un presidente que está convencido de la educación. Tú tienes que ser el campeón de la educación y tú tienes que conseguir los recursos. Y ahí ya comenzaron a cambiar las cosas. Yo creo que el problema no es tampoco que consigamos el 8%, sino que lo gastemos bien. El malgasto público es un problema enorme también en nuestras sociedades. No solo en el Paraguay, en Costa Rica es un problema global. El Estado gasta muy mal y gasta muy mal en varias actividades que son irrelevantes. De hecho, ahora en Estados Unidos Elon Musk está buscando
aumentar el nivel de eficiencia y de eficacia del gasto y recortando un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo, pero ellos creen de que realmente están malgastando recursos. O sea, yo considero que ese 8% debe existir si lo manda la Constitución, punto 1, o si no hay que cambiarlo porque no se puede decir una cosa que no se cumple. Y la segunda es mejorar el nivel del gasto, lo que va a significar que los fondos educativos lleguen a donde debieran llegar. Y si tienen los problemas nuestros del Paraguay, que son evasión impositiva y también robo, todavía sería mucho mejor, porque ahí tendrían todavía mayor cantidad de recursos. Doña Claire, quisiera referirse, por favor. Sí, realmente no tengo mucho que agregar más que reconocer que vivimos en una época de devaluación de la educación y poder reconocer que la inversión educativa es en beneficio de todo el país puede ayudarnos a enfrentar esta corriente adversarial de decir que respetar la inversión del país en educación es quitarle a la gente algo. En lugar de decir respetar la inversión del país en educación es darnos algo a todas y a todos, pero esa revalorización de la educación es un trabajo que hay que volver a hacer, que se diga que el 8% no se puede, aunque sea un mandato constitucional, lo que significa es que tiene que haber una respuesta de parte de la población diciendo, pero es que nuestro proyecto social es este. Y ahí es donde me parece que en el campo educativo necesitamos seguir, porque no es que no lo hayamos hecho, pero continuar aprendiendo de otras agrupaciones que trabajan mucho en términos de la organización, de la manifestación, de la resistencia, porque cualquiera de estas inversiones sociales no fue algo que se regaló o que se otorgó, fue algo por lo que se trabajó y por lo que se peleó. La pregunta es que si vamos a querer hacerlo otra vez cuando haga falta. Hay otra pregunta de parte del joven con camisa azul y luego la señora. Bueno, buenos días. Les agradezco por la charla, muy bonita. Y tengo como un cuestionamiento agarrando dos ideas que ustedes dos dieron. Uno es el enfoque del bienestar superior que mencionaba Claire y el otro, la diferencia de maestro y docente. Yo pienso que hay un problema muy grande, más que lo que ustedes mencionaban de detectar, de mantener como un docente, que también tiene relación con el malgasto público, que es cómo se combate la corrupción de las organizaciones y de las jerarquías, que tienen a personas que no son capaces vocacionalmente, que tal vez tienen una formación, pero las metieron como por argollas, como se dice aquí en Costa Rica, y están ahí ejerciendo su función de posición de poder, digamos, no de liderazgo real. Y eso termina siendo cerrando puertas, cerrando innovación, cerrando avances de calidad. Y nosotros necesitamos plantear una mejora, algo que cambie ese paradigma, porque sin las personas claves en esos puestos, porque los que están ahora, digamos, tal vez no son conscientes, y si lo son, no les importa, no buscan esos cambios. ¿Cómo uno combate eso? ¿Quién quisiera referirse a...? Yo podría decir de manera muy breve que primero que me encanta la pregunta y que yo creo que, a ver, la sociedad civil necesita cumplir un rol muy importante en todo lo que tenga que ver con proyectos sociales compartidos, siendo la educación el más grande. Ahí es donde me parece que a nivel de la sociedad civil, a nivel de familias, a nivel de ONGs, que tanto existen observatorios, que tanto existen organizaciones orientadas a la defensa del bienestar y de los derechos de las personas. Puedo estar muy equivocada, pero creo que si el enfoque no está en tanto en encontrar a la persona que está haciendo mal, sino más bien en encontrar cuáles son las necesidades o derechos de personas que se están viendo vulnerabilizadas, ahí se va a poder fortalecer una vigilancia compartida que de alguna manera fortalezca esa corresponsabilidad por confrontar a las personas que con sus acciones y que con sus redes de cuidado están generando todos estos daños. La respuesta para mí es muy simple. Hay que recuperar las escuelas, colegios y universidades públicas para la sociedad en su conjunto. Cuando se deteriora toda esa estructura que sostiene una sociedad, cuando la universidad pública es tomada como una cuestión de desinversión por parte de los actores políticos, es que estamos hundiéndonos.
El éxito de Escandinavia, el éxito de Suecia, es que el hijo del dueño de la Volvo, una empresa de coches, va a la misma escuela que el hijo del obrero de la fábrica de la Volvo. O sea, la escuela, el colegio y la universidad son niveladores públicos y son personas que se conocen y por lo tanto interactúan en términos de cercanía a lo largo de la vida. Ahora tenemos escuelas privadas, colegios privados, universidades privadas donde hay una élite que no mira a la sociedad en su conjunto como realmente tendría que ser. Y cuando le dijeron al duque de Wellington quién había ganado la batalla de Waterloo, él dijo, esto se ganó en los campos de Eton. Eton era el colegio público británico donde había ido Wellington a ser educado junto con varios británicos. Cuando uno destroza la educación pública, destroza la sociedad en su conjunto. Un gobernador muy innovador de Brasil, Jaime Lerner, en el estado de Paraná, uno de los estados más prósperos, puso una ley que obligaba a que todos los hijos de los burócratas que trabajaban en la gobernación estaban obligados a ir a escuelas, colegios y universidades públicas. Él decía, nuestros hijos deben conocer lo que es la sociedad a la que nosotros servimos. Hay una anécdota que me parece fantástica que me contó Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano. Me dijo, yo cuando tenía 15 años, mi papá, que era diplomático, lo único que quería era que le destinaran a Buenos Aires, porque en Buenos Aires había un colegio público llamado Carlos Pellegrini, que era el mejor colegio público de América Latina, y mi papá quería que yo al menos terminara 2 años de formación en la Argentina. Y él ganó la posición en Buenos Aires y él fue educado en el colegio público Carlos Pellegrini. ¿Quién en los tiempos actuales, en el mundo de la diplomacia o en cualquier lugar, está soñando ser destinado a un país que tiene un colegio público de calidad para que su hijo pase un tiempo en ese sitio? Bueno, los colegios públicos, y en la Argentina está muy bien graficado eso. Argentina fue el mejor país en educación por mucho tiempo. Y la clave ha sido sus colegios, sus universidades y sus escuelas públicas. Cuando destrozaron esa base, destrozaron el país. Tenemos una pregunta de la señora y le agradecemos si se puede presentar también su nombre. Buenos días. Elizabeth Cardoso, maestra de la Escuela Normal número 18 de Itagua. Generación 1970. Por las casualidades de la vida, estoy aquí, llevo 40 años viviendo en Costa Rica. El amor me jaló y me aterrizó por estas tierras. Qué ganas de hacer realidad todas las cosas que usted dice, don Benjamín. Pero en estos 40 años que tengo de ir y venir y visitar nuestro país, he encontrado un Paraguay cada vez con más escalafones de la sociedad. Así como puede ver usted los niños que viajan en su BMW último modelo, su Maserati y todas las cosas. Sigo viendo los niños descalzos vendiendo su jugo, su Coca-Cola 1000, su Villiquera 1000 y todas esas cosas subiendo en los colectivos. No ha cambiado nada, más bien los veo en peor. Y la gente que ha venido para acá me ha dado una gran satisfacción. Los pocos paraguayos que he conocido que han venido aquí a distintos centros universitarios han sudado la camiseta, porque realmente la formación que traían era una formación bastante menor, inclusive yo la que traía. Me costó mucho la Universidad de Costa Rica. Entonces, han sudado la camiseta y han dejado al país en muy alta estima. Pero muchísima de esa gente que han venido, doctor, están aquí o están en Estados Unidos, no han regresado a Paraguay a devolver muchas veces las becas con las que han venido. Estoy jubilada, pero me siento tan joven y también siento
¿qué estoy haciendo aquí que no puedo devolver eso que yo he recibido a nivel de educación? ¿Qué puedo hacer para devolver esa ternura de maestra que tengo? Que cuando ustedes hablaron de la maestra de primer grado, me vino la señora Fanny Alderete de Villarrica, así viéndome, ¿verdad?, con aquella ternura con que me abrazó cuando lloraba yo porque un borrador se me había perdido. Las diferencias sociales de que estamos hablando ahora, que en aquel momento no se daba en Itagua. ¿Por qué? Porque todos los hijos del pueblo, todos íbamos a la misma escuela. Todos íbamos. Todos, ¿verdad? Y ahora que vivo en San José, le puedo decir que mis hijos no tienen amigos del vecino de a la par, ni el otro vecino de a la par. Marie Claire sabe de eso porque vivimos en el mismo barrio. En el mismo barrio todos los días pasan busetas recogiendo niños que van. Hay niños que están viviendo desde las 5:30 de la mañana, dormidos en la buseta, viviendo larguísimo. ¿Por qué? Porque tienen que ir a una escuela de élite, ¿verdad? Y les sacan de su entorno y no forman comunidad. Cuando son grandes, que son amigos de X, Y, Z, que viven. Uno vive en Madrid, el otro vive en Hungría, el otro vive en Londres. Esos son los amigos que tienen mis hijos. No forman comunidad, por tanto no hay un arraigo dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, solamente para concluir, no me gustaría ver un ministro de Educación con la formación suya, me gustaría ver un presidente maestro para que pueda tener, digamos que las mismas intenciones que estamos teniendo, digamos los que estamos dedicados a la educación. Y en Paraguay creo que la receta es la formación constante de los maestros. No se puede implementar un programa aquí cuando mis profesores no están capacitados para llevarlos a cabo. Entonces, dentro de mi posición de jubilada, a las órdenes para lo que pueda ayudar con nuestro país. Bueno, agradezco muchísimo a mi compatriota su intervención. Estoy absolutamente de acuerdo con ella. La construcción de comunidad proviene de la forma en que estructuramos nuestras escuelas, y yo sugiero a esta Escuela de Educación de Costa Rica, modestamente, que leyeran y estudiaran a un gran pedagogo que fue el fundador de la escuela donde ella se formó. Se llamó Ramón Indalecio Cardoso y es el creador de un método pedagógico llamado la Escuela Viva. Era una escuela que combinaba conocimientos teóricos con conocimientos prácticos. Me sorprendió maravillosamente el poder de este hombre de 1920 cuando fui al desierto del Negev, a un kibbutzim en Israel, y me preguntó el judío del kibbutzim si todavía usábamos el método pedagógico de Cardoso. Yo le dije, no, eso se usó hasta el año 40, 45, pero ya no, pero conozco su método. ¿Y por qué me hace esa pregunta? Porque ese es el método que usamos aquí, en este kibbutzim, los israelitas, los judíos en el desierto del Negev. O sea, el método es un método muy fascinante que combina las capacidades teóricas con las habilidades prácticas y permite crear unas personas que tienen todas unas características en torno a eso. Esta compatriota mía habla en la forma en que ellos fueron enseñadas en la escuela normal. Hay una manera de hablar del maestro que ella tiene, la cadencia, porque puedo entender perfectamente a ella, porque eso lo escuché en mi casa durante todo el tiempo con una maestra que enseñaba mañana, tarde y noche, y tenía tiempo para nosotros sábados y domingos, o en pequeñas horas en la comida. Pero había toda una manera de hablar. La maestra tenía una manera de hablar, una manera de sentarse, una manera de caminar. Era toda una ejemplaridad en su conducta frente a los ojos de los que después fueron ciudadanos y que antes fueron niños o antes fueron estudiantes de colegio. Yo creo que una de las claves también es recuperar la esencia y las virtudes. Poca gente como ustedes debe saber de que el Paraguay es un país completamente bilingüe. Todos nosotros hablamos un idioma indígena. O sea, mi primera lengua es una lengua indígena.
Yo parezco muy poco indígena como ella, pero estoy seguro que ella habla guaraní también, más todavía si viene de Itagua. Y había un poeta que era magnífico, llamado Pedro Encina Ramos, que escribió un pequeño poema dedicado a la lengua, a la patria y al saber. Y decía en guaraní, ja abañe'e nereacua por aiteba, ja ete umeñumewa ibote, ja neñe'e asiete bañaimoa eirete. Hetaki sema oñejaimbe endererape, hetanju ipe mariñeja'a, hi aguireyepe aiteko iwiape ari, hatoyeje shaumiba daikatumoai. El poema dice, pueden sacarnos todo, pero lo que vive en nosotros es la esencia de lo que aprendimos. Pueden tirarnos con flecha, tratar de derribarnos, pero no acabarán con todo aquello que nos ha dejado la sabiduría de la lengua, la sabiduría del lenguaje y la sabiduría de la educación. Muy inspirador y muchas gracias, doña Elizabeth, y gracias por estar aquí. Está cordialmente invitada a seguir apoyando los procesos de esta facultad. Y quiero decir una cosa, no hay maestro jubilado, no hay maestra jubilada. A la única persona a la que no se le aplica la palabra jubilada es al maestro y es a la maestra. Así que no lo digan nunca más. Muy bien, bueno, habíamos iniciado ya hace casi más de 2 horas este camping que ha estado súper interesante. Como siempre, cuando nos vamos de paseo, tenemos que recoger nuestras cosas, ¿verdad? Entonces, para recordar las cosas con las que ustedes nos proporcionaron y con las que iniciamos, ustedes habían dicho dedicación, ganas de aprender, creatividad, flexibilidad, libertad, motivación, escucha. Invitaría a mis colegas, gracias Julián, un lapicero para hacer apuntes, habían indicado. ¿Colocar todo acá? A colocar exactamente todos los objetos, la ruta educativa, el alma del profesor, no dejar la basura, exactamente, yo tuve que colocarlas por aquí. El bloqueador, el lapicero, el mantel, y todo esto pues ya no cabe el mantel. Nos recuerda esa base profesional, ¿verdad?, que requeríamos. Muchísimas gracias, don Benjamín. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí en representación de su país, la República del Paraguay. Muchísimas gracias, doña Claire, por sus aportes, usted como docente de esta facultad. Y muchísimas gracias pues a todas las personas que nos han seguido aquí presencialmente desde el auditorio de la doctora Emma Gamboa Alvarado, de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, y a las personas que también nos han seguido en esta transmisión. Y le damos el pase pues a nuestro maestro de ceremonias para que haga el cierre de esta actividad.